Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios. Dios es bueno con cada uno de nosotros. Nos da la vida y nos da la oportunidad de estar en la casa del Señor. Es una bendición maravillosa alabarle a nuestro Dios. Si la naturaleza le alaba, las aves del cielo, los vientos son sus mensajeros, dice la palabra del Señor, ¿cómo no le vamos a alabar nosotros que somos sus hijos? Vean. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor en esta hora. El tema es, vamos a Hebreos 10:35. El tema es, no te bajes del bus. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo, su Santo Espíritu. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Poderoso Señor, gracias Padre eterno, te damos en esta noche por esa oportunidad, Padre mío, que nos has concedido a cada uno de mis hermanos que están aquí en tu casa, Señor, como los que están en sus hogares viendo esa transmisión. Gracias, Padre Santo, por esta palabra. Te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú hablando a nuestra vida, Señor, ya que usted ha dejado su palabra y que cada día nos habla a través de ella, poderoso Rey. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, podemos ver que esta palabra, habían muchos creyentes, hermanos judíos, que estaban padeciendo persecución por haber creído en el Evangelio de Jesucristo. Ellos estaban siendo perseguidos porque habían creído en el Evangelio de Jesucristo. Y por eso, hermanos, muchos de ellos estaban volviendo atrás, volviendo a la ley de Moisés, a lo que pues su padre le habían enseñado. Pero el escritor, hermano, les anima a seguir adelante, a seguir teniendo confianza en Dios. Y, hermanos, y les dice que a pesar de que Dios está sobre todas las cosas, sobre la ley de Moisés, sobre todo, porque así es, hermanos. Y Él los anima, hermanos, y les dice que tengan confianza, porque tienen grande galardón el confiar en Dios. Y verdad que así es. Hay grande galardón para los que confían en el Señor, para los que esperan en Dios. Tal vez nosotros, hermanos, no tengamos esa clase de persecución por predicar la palabra del Señor. No hay persecución aquí en nuestra nación, gracias al Señor. En otros países sí. Pero, hermanos, tenemos otras situaciones que muchas veces, hermanos, llegan a nuestra vida, qué sé yo, enfermedades, problemas económicos, problemas de familia. Hay muchas situaciones, hermanos, que nosotros estamos enfrentando. A veces, hermanos, aún el mismo Satanás se ha levantado en contra de nosotros, hermanos, por servirle a Dios, por buscar a Dios. Y, hermanos, ustedes pueden entender que muchas veces el enemigo se levanta tirando dardos de enfermedades. Hay enfermedades que son naturales del cuerpo, pero hay otras que el enemigo las pone para detener a la iglesia, porque ustedes pueden ver en la palabra del Señor, donde aparece aquella mujer, la encorvada, que tenía 18 años, vea, de andar así, si no me equivoco. Entonces, hermanos, podemos ver que Satanás tira dardos de enfermedades para detener a la iglesia. Yo no sé si ustedes creen, pero el reino de las tinieblas existe, porque la palabra del Señor lo dice. Así como es de real el reino de Dios y sus ángeles, así también el reino de las tinieblas existe. Satanás existe y tiene, hermanos, sus demonios. Esos títeres, vea, que ocupa para
mandarlos ahí a estorbar nuestra vida espiritual, porque Él es nuestro enemigo. Él anda como león rugiente, viendo de qué manera nos hace caer, nos hace volver atrás. Esa es la misión del enemigo. Así es de que, hermanos, hay muchas situaciones que muchas veces están embargando en nuestra vida. Pero, hermanos, nosotros debemos de tener confianza y creer en ese Dios todopoderoso. Primeramente, ser agradecidos con Él. Porque en verdad, hermano, Jesús nos sacó de ese lugar, de esa pasada manera de vivir en la que cada uno de nosotros vivía antes. Estábamos muertos, dice el libro de Efesios en el capítulo 2, en nuestros delitos y pecados. Y de ahí Dios nos trajo, nos limpió y nos tiene en este lugar para darnos la salvación, para que en aquel día, hermanos, nosotros podamos irnos con Él. Y ese es el propósito de Dios. Así es de que, hermanos, se van a levantar muchas situaciones en nuestra vida, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo estoy, con ustedes. Así es de que tenemos a Jesús con nosotros y debemos de tener esta mirada puesta en ese galardón, hermano. No es en balde, no es por gusto que usted le sirva al Señor. No es, hermanos, de por gusto que usted esté sacrificándose, porque hay un galardón que le espera y es primeramente esa salvación tan grande, hermanos, por la que cada uno de nosotros luchamos cada día y debemos de luchar. Y luego, hermanos, los beneficios que hay a favor de cada uno de nosotros. El salmista dijo que, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El salmista se estaba dando ánimo él solo y decía, oh, David, no te olvides de los beneficios, de todo lo que Dios ha hecho contigo. Porque ustedes saben la historia de David, él andaba bregando con ovejas ahí, pero Dios de ahí lo sacó, de ese lugar. Y si bien es cierto, hermanos, que fue perseguido por Saúl, sufrió antes de llegar a sentarse como rey. Pero, hermanos, en él había gratitud. Y nosotros, hermanos, al leer esos salmos, nos damos cuenta que nosotros también debemos de ser agradecidos con Dios y decirnos cada día, no te olvides de ninguno de los beneficios, de todo lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Tenemos, hermanos, ejemplos en la palabra del Señor. Tenemos hombres que sufrieron, pero pelearon esa batalla, llegaron hasta el final. Y entre ellos, hermanos, tenemos a Jocbe, a ese hombre. Qué terrible esa prueba que le llegó. Pero cómo se mantuvo de íntegro. Él en una ocasión dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo retornaré allá. Con una convicción tan firme. Y aunque sus amigos lo criticaban y decían que él había pecado quizás y por eso estaba pasando aquella situación. Pero no era por eso es que no siempre, hermanos. Yo sé que a veces hay situaciones que vienen a nuestra vida por rebeldía, porque el pecado pues trae consecuencias. Pero algunas veces Dios nos quiere probar. Pero vemos, hermanos, que aún los amigos lo abandonaron, su esposa. Me decía una hermana que estaba pasando una situación por ahí, por la colonia, que está pasando una situación difícil. Me dice, estoy pasando la situación de Job. Ay, le digo yo, no, nadie creo que la ha vivido, hermanos, nadie. Nadie ha perdido sus hijos, ha perdido todo lo que tiene y de repente le cae una enfermedad tan terrible en su cuerpo. No sabemos cuánto tiempo pasó con aquella terrible enfermedad, pero esa prueba fue difícil y grande. Pero vemos, hermano, que este hombre venció. Y en una ocasión dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún vea que esta carne sea deshecha, con mis ojos veré al Señor. Qué convicción de hombre. Y entre ellos tenemos tanto como José, hermanos, un joven, pues que estaba joven, la tentación. Pero cómo le logró vencer esa tentación ese hombre. Un hombre con temor de Dios. Y por eso, hermanos, cuando lee la palabra uno se da cuenta de esos hombres que fueron hombres, hermanos, llenos del poder del Espíritu Santo, hombres con convicciones, hombres temerosos a Dios. Y Dios quiere de esa clase de cristianos hoy en día. Tenemos también, hermanos,
entre tantos a Pablo, vean. Pablo, un hombre que sufrió tanto, hermanos. Un hombre que sufrió azotes, sufrió cárceles. Pero aún cuando estaba en la cárcel, ese hombre estaba cantando, estaba alabando al Señor. Ese hombre estaba gozoso, porque sí es cierto que estaba atado ahí, pero su boca la tenía libre y estaba gozándose. En verdad hay que estar loco por Cristo, hermanos, para poder tener ese gozo, esa paz en medio de la tormenta, esa felicidad. Porque nosotros con media cosa vamos para allá afuera, hermano. Con media cosa nos decepciona, nos desanima y nos volvemos atrás. Debemos cada día, y yo le digo al Señor, pues porque todos debemos de decirle al Señor que nos aumente la fe, que nos dé esa confianza cada día, que nos visite y que nos enamoremos de Dios. Yo siempre le voy a decir eso, que nos enamoremos de Dios. Porque en verdad una persona enamorada hace todo. No importa que le estén diciendo, mira, y no entiende. Entonces, así, hermanos, debemos de ser como esos hombres que hicieron tanto por el Señor y no les importó. Pagaron el precio. El mismo Jesús nos muestra, hermano, que Él fue un hombre que sufrió para podernos salvar a nosotros. El sufrimiento de Jesús no fue poco para darnos la salvación. Y que no la aprovechemos sería terrible. Vea, que no aprovechemos esa salvación que Dios nos dio. Pero es necesario la paciencia, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesario la paciencia. Sé que muchos de nosotros queremos las cosas rápido. La sanidad la queremos rápido. Queremos que Dios llegue ahí rapidito. Y a veces me pongo a pensar yo, ¿será que en verdad, somos, como le dijera, merecedores de que Dios llegue corriendo por nosotros? ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros por Él? ¿Cómo nos estamos comportando con el Señor para que Dios llegue corriendo inmediatamente? Pero no, hermano, Dios es un Dios amoroso, compasivo, misericordioso. Dice su palabra que grande es su misericordia y nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad y Él nos ama. Pero Él muchas veces, hermano, llega en el momento justo, en el momento preciso, porque Él nunca llega tarde. Él sabe cuándo va a llegar. Pero es allí donde se necesita la paciencia para poder esperar que Dios llegue con esa promesa. Y muchas veces, hermano, nosotros queremos que Dios llegue, pero rápido. Pero es necesario, hermanos, también la fe. Es importante decirle al Señor, auménteme la fe cada día. Sabe que la fe, hermano, es la fe verdadera. Pienso que es aquella fe, hermanos, que a pesar de las dificultades, de las circunstancias que usted y yo estemos pasando, usted permanece firme, buscando del Señor, trabajándole a Dios. Usted permanece, hermano, en los caminos del Señor. Esa es la verdadera fe, que aunque no vea el milagro, aunque no vea la respuesta en el momento que usted lo está esperando, usted se mantiene creyendo en ese Dios todopoderoso. Porque Él es poderoso para hacerlo. Muchos hombres de la Biblia se fueron sin ver la promesa, pero se murieron creyendo en el Dios todopoderoso, en ese Dios que todo lo puede. Porque para Él no hay nada imposible, hermanos. Él es poderoso, Él es fiel. Somos nosotros los infieles, somos nosotros los que le fallamos a Dios. Y esa es la verdadera fe, que usted se mantenga en los caminos del Señor, aunque no esté viendo todavía su promesa. Que usted le siga creyendo a Dios, porque la palabra del Señor dice que el que se acerca a Él debe de creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Él premia a aquellos que se mantienen creyendo, a aquellos que le buscan. Que esa fe suya, hermanos, mientras usted espera ese milagro, usted siga trabajando en el camino del Señor. Siga sembrando esa semilla. Siga, hermano, trabajando en la obra, en el reino de Dios, porque a eso Dios nos ha llamado. Pero hay mucha gente que se aferra y dice, es que Dios no me contesta, no me responde. Se enojan con Dios, hermanos, y ya no quieren trabajar en el camino del Señor. Ya no quieren servirle a Dios. Pero es necesario, hermanos, que nosotros, aunque no estemos viendo esa promesa todavía, nosotros sigamos trabajando en el camino del Señor. Sigamos, hermanos, llevando esa palabra allá afuera.
sigamos ganando almas, arrebatándole las almas al diablo. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Una iglesia que tenga compasión por las almas. Porque, hermanos, a mí me da tristeza cuando veo en las cunetas a los borrachitos ahí devanados, a las prostitutas, a todas estas personas que tienen esa vida, hermanos. Da compasión. Nosotros tenemos que ser sensibles a la necesidad de esas personas. Y si no llegamos a ellos a hablarles del Señor, pues por lo menos debemos de mantenernos orando para que cuando llegue esa palabra, esas personas puedan recibir a Cristo en su corazón, hermano, y puedan ser salvos. Esa es la labor de la iglesia, porque como de gracia hemos recibido de gracia, tenemos que dar, hermano. Es necesario que nosotros vayamos y traigamos esas almas a los pies del Señor, porque Dios de nosotros tuvo misericordia cuando andábamos allá afuera. Y así, hermanos, tiene misericordia de muchos. Pero es necesario que la iglesia vaya y lleve esa palabra allá afuera, hermanos. Mire, no es de balde. Hay grande galardón para cada uno de nosotros si nos mantenemos firmes. Si somos obedientes a la palabra del Señor, porque aquí está diciendo que dice, porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Hermanos, es necesario que nosotros hagamos la voluntad de Dios, pero muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad. Muchas veces, hermanos, estamos haciendo nuestra propia voluntad y eso no le agrada a Dios. Es necesario, hermanos, que obedezcamos a su palabra, que nos sometamos a ella. Y si amamos a Dios, hermanos, vamos a guardar sus mandamientos, vamos a obedecer sus mandamientos, vamos a obedecer esa palabra que Dios ha dejado escrita, porque es la lámpara que nos alumbra por donde vamos a caminar cada día. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros hagamos la voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros? Que nos portemos bien, que seamos obedientes, que nos apartemos del pecado, de todo aquello que a Dios no le agrada, hermanos. Que ya no vivamos de la misma manera que vivíamos antes. Una vida acomodada, una vida, hermanos, descuidada. Es necesario que nos levantemos como iglesia y hagamos todo lo que Dios nos está pidiendo, su voluntad, servirle a Él, buscarle cada día con alegría, con regocijo y también, hermanos, trabajarle al Señor. Sabe que hay mucha gente que ya, hermanos, ya se cansó, ya no quieren servirle al Señor. Hay mucha gente, hermanos, que se está quedando, se está rindiendo. ¿Por qué será, hermanos? Y sabe ¿por qué le puse este tema ahora esta noche? Yo estaba orando, hermanos, y pidiéndole un tema a Dios. Mientras yo oraba, hermanos, yo pude ver en una visión, con mis ojos cerrados, que iba yo en un bus y aquel bus llevaba pocos pasajeros. Y se bajaron unas hermanas con unos guacales a comprar. Y oí la voz del Espíritu que me dijo, no te bajes del bus. Porque yo le decía, el bus ya había arrancado y le decía, espérela, espérela. Me veía en la visión que yo le decía, espérela, ya va a venir. Y me dijo, no la voy a esperar. Ya es tarde. Demasiado tiempo le he dado. Entonces, hermano, al ponerme a pensar eso, miren, Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, pagó ese pasaje para que nosotros entremos al reino de los cielos. Nosotros no hemos tenido que pagar nada. Ya Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él pagó ese pasaje para cada uno de nosotros. Y sabe, hermano, cuando usted ha viajado, o cuando yo he viajado, me he fijado que los motoristas tienen una hora exacta en la que salen. Y ya no están esperando a nadie, no están esperando que yo les diga, mire, voy a ir a comprar, espéreme. Ellos tienen una hora indicada. Cristo tiene una hora, hermanos, que va a venir por su iglesia. Cristo tiene un día exacto. Y hay de usted o de mí, si nosotros, hermanos, yo me bajo, me quedo.
Ya mi pasaje ya está pagado, yo no tengo que hacer nada, solo obedecer a la palabra. Serle fiel a Dios. Luchar con paciencia. Y ya el pasaje ya está listo, ya nada hay que hacer, hermanos. Pero hay de nosotros si nos descuidamos y nos bajamos y andamos perdiendo el tiempo por el mundo. Porque muchos creyentes, hermanos, da tanta lástima, tanta compasión ver cuánto pueblo de Dios antes estaba en la iglesia, ahora ya no está. Yo no sé si a usted no le conmueve el corazón y no ora por esas personas. Porque no es solo de decir pobrecito el hermano, es de pedirle misericordia a Dios y que Dios lo rescate. Lo haga entender que Dios lo está esperando, pero Dios no va a estar todo el tiempo esperando hasta que toda la iglesia se afirme. Por eso la palabra del Señor dice que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Son pocos los escogidos. Mire, las iglesias están llenas, hermanos. Y aún los que estamos dentro de la iglesia muchas veces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos, hermanos, a veces con pecados ocultos ahí. Pero bien, Dios que conoce el corazón de cada uno de nosotros, Él lo ve todo. Él examina nuestro corazón desnudo, está delante de Él. Y nos podemos engañar nosotros mismos, pero a Dios nunca lo vamos a engañar porque Él sabe perfectamente nuestro corazón. Dios no quiere que la iglesia, hermanos, esté perdiendo el tiempo. Dios está hablando de diferentes maneras y quiere que la iglesia se levante de esa condición, de ese sueño profundo. Y que oremos por aquellos que se han apartado de los caminos del Señor. Es necesario, hermanos, buscar más a Dios. Mire que muchos perdieron la confianza en el Señor. ¿Qué sé yo? ¿Qué fue lo que les hizo irse para el mundo? Algunos porque no recibieron la respuesta, lo que le estaban pidiendo al Señor. Pero saben, hermanos, algunos le están pidiendo cosas a Dios que Dios sabe por qué no se las da. Algunos le están pidiendo carro al Señor, pero ¿sabe por qué no le da ese carro? Porque si se lo da, posiblemente usted se va a perder. Y hay cosas que Dios no las da porque lo sirven de piedra de tropiezo para la salvación. ¿Sabe cuánta gente Dios la ha bendecido materialmente y se le ha olvidado y se ha apartado de los caminos del Señor? ¿Cuánta gente estaba en los ayunos antes pidiendo por un trabajo y Dios se lo dio? Pero ahora que tienen ese trabajo y algunos no les dio solo un trabajo, les dio un negocio en los que son jefes y ellos pueden decidir por su propio tiempo, ellos pueden mandar su tiempo y buscar más a Dios. Pero ¿sabe que no están? Se fueron. Dios es poderoso, Él es el dueño del oro, de la plata. Dice la palabra del Señor que si Él tuviera hambre, en el Salmo 50:12 me parece, si Él tuviera hambre, no lo diría a nosotros, no lo va a pedir a nosotros porque de Él es la tierra, su plenitud y todo lo que en ella existe. Nosotros somos hijos de Él por la misericordia del Señor. Él es el dueño de todo y Él puede darle a usted lo que le pide, pero a veces no se lo da porque Dios sabe que no está preparado para dárselo. Si usted le pide esa bendición al Señor y Dios se la da, no está preparado. Hay gente, hermanos, que nomás reciben algo, se vuelven tan orgullosos. Y Dios, hermano, no quiere eso. Mire, Dios le agrada un corazón humilde. Dice que Él ve de cerca a los humildes, más ve de lejos a los altivos. Y es tan linda la palabra del Señor, yo me gozo porque dice la palabra del Señor que Él mata y da vida. Enaltece, empobrece. Abate, enaltece, empobrece y enriquece. Él, hermanos, mire, muchas veces nosotros podemos tener mucho, pero si no lo sabemos administrar en la obra del Señor y nos descuidamos y nos apartamos, así como Él nos da, los puede quitar también. Así es de que hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay gente que no quiere recibir la disciplina del Señor. Ahora platicaba con alguien por ahí que me decía de que el Señor le venía hablando de que pues arreglara su vida, pero que no, parece que no le tomó mucha importancia. Y ahora un hijo de esa persona está pasando una dificultad tan terrible, hermanos.
está en coma, y esa mujer llora. Porque muchas veces Dios nos da tiempo para que nosotros nos afirmemos, para que nosotros le busquemos, pero no queremos buscarle. Así es de que, hermanos, no se preocupe porque Dios no le ha dado todavía lo que le está pidiendo. Mejor dígale al Señor, prepara mi corazón. Prepárame que cuando llegue esa bendición yo no me aparte de tu presencia. Yo siga honrándote siempre. Que cuando llegue esa sanidad a mi vida yo no me olvide. Que yo siempre siga agradecido contigo. Porque eso debemos de pedírselo todo, hermanos, porque decirlo desde aquí no cuesta. Debemos de pedírselo al Señor, que nos dé esa fuerza cada día de poder resistir la prueba, hermanos. Porque con la ayuda del Señor somos más que vencedores. Él no nos va a dar pruebas que nosotros no podamos llevar, cargas que nosotros no podamos soportar, porque Él nos conoce perfectamente. Solo quiere, hermanos, que nosotros le busquemos. Mire, Pablo le dice a Timoteo, que le dice, y tú, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En este mundo, hermanos, van a haber dificultades, situaciones, pero Dios está con nosotros, hermanos. Él venció al mundo. Así es de que, hermanos, busquemos al Señor cada día. Mire, el camino del Señor, hermano, no es fácil. El evangelio no es fácil. Van a haber muchas veces situaciones en las que va a ser puesta a prueba nuestra fe. Que decimos tanto que le confiamos a Dios, que creemos en Dios, pero muchas veces Dios va a poner a prueba esa fe, esa confianza en el Señor. Pero que no se nos olvide esa palabra del Señor que cada día nos edifica, hermanos, nos corrige, nos redarguye, nos consuela, nos anima a seguir adelante, como lo que leíamos ahorita, hermanos. Esa palabra dice aquí también, más adelante, dicen, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mire, porque un poquito y el Señor ha de venir, hermanos. Algunos ya quizás están diciendo, es que tanto que dicen que que Cristo viene y nunca viene. Cristo viene por su iglesia, hermanos. Él viene por cada uno de nosotros. Él lo ha prometido. Y estamos viendo, hermanos, las cosas como están sucediendo. Él viene por su iglesia. Así es de que nosotros no tenemos que estar diciendo, ¿será que va a venir Cristo? No, cada día nosotros tenemos que vivir como que si fuera el último día. Porque también, hermanos, si no viene Cristo, Dios nos puede llamar a su presencia. En cualquier momento Dios nos llama a su presencia. Y es ahí donde debemos de estar preparados, porque hay momentos, hermanos, en los que nosotros no tenemos oportunidad ni siquiera de decirle perdóname, Señor. Por eso es que es necesario, hermanos, estar a cuentas cada día. Mire, nosotros, hermanos, muchas veces queremos queremos servirle al Señor y como que nos honren, que nos paguen por servirle a Dios. No, hermanos. Mire, ese pago ya lo hizo Dios. Nosotros tenemos un galardón allá arriba en los cielos. Hay gente que toda resentida quieren que Dios le pague. No, hermanos. Ya Dios ha pagado el precio. Nosotros tenemos que servirle al Señor. Aquí nadie le va a pagar. Aquí no va a caer bien muchas veces con las personas porque usted le sirve a Dios o porque trabaja en la obra del Señor. Lo importante es que usted lo haga de corazón y Dios no se queda con nada. Hay gente que no va a valorar su trabajo, lo que usted hace en la obra del Señor. ¿Ustedes creen que todos valoran el trabajo de un pastor? No, hermanos, no todos. ¿Se acuerdan a Moisés cómo lo querían hasta apedrear en alguna ocasión? O no sé si fueron muchas veces, pero la gente, hermanos, se levantó contra Moisés. Pero si cada uno de ellos, hermanos, de los pastores, de los evangelistas, pusieran la mirada en lo que la gente dice, ya hubieran tirado la toalla, hermanos. Y muchos la han tirado. Pero, hermanos, el galardón está allá arriba. Él tiene preparado un galardón para cada uno de nosotros. El evangelio no es para cobardes, es para valientes. Dice Apocalipsis 21:8, creo que es donde habla
de un listado ahí y el primerito que aparece es el de los cobardes. Bien fuerte se oye esa palabra, pero ahí está en la palabra del Señor. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos, hermanos. Hay gente que con nada se resiente porque le hicieron una mala mirada, porque el hermano lo trató bien, lo trató mal. Por eso se van. Si a veces, hermano, el mismo Satanás va a usar hasta los de su misma casa, a los de la iglesia. Pero como usted no ha puesto la mirada en nadie, sino en Cristo, usted ha puesto la mirada en el Señor. Así es de que el evangelio no es para cobarde, es para valientes. Los valientes son los que van a heredar el reino de los cielos. Aquellos que nada los detiene, hermanos. Aquellos que cada día van luchando por seguir en este caminar hasta que Cristo venga, hasta que suene esa trompeta, hermanos. Hasta entonces, cada uno de nosotros aprendamos de lo que la palabra del Señor nos enseña. Si ella nos habla a través de esos hombres que poníamos de ejemplo, hermanos. Si hay muchos ejemplos en la palabra del Señor, mujeres y hombres. Porque está Esther, también se acuerdan Esther. Pero, hermanos, ¿cómo vamos a vencer nosotros? Saben que yo he entendido, hermanos, que una de las maneras de poder vencer es la oración. Es la oración, hermanos. Algunos me pueden decir el congregarse, leer la palabra, es importante, porque la misma palabra es la que nos manda a orar. Es la palabra la que nos dirige, la que nos dice qué es lo que debemos de hacer. Pero, hermanos, la oración es tan importante. Mire, cuando usted va delante de la presencia del Señor, usted se siente fortalecido, porque Dios le da fuerza cuando ya no tiene fuerza. Mire, cuando Jesús iba a cargar aquella cruz, iba a ser crucificado por nosotros, dice la Biblia que Él se fue a orarle al Padre. Se llevó unos dos ahí que estaban cansados, que no le ayudaron para nada. Ni siquiera una hora habían podido orar. A veces quizás le ha pasado, no le ha pasado, hermanos, de que a veces le dice a alguien, hermano, ayúdeme a orar. Ni se acuerda de la petición que usted le puso. Es necesario, hermano, que unos por otros oremos, unos por otros. Si nos dicen alguien, mire, ore por mí. Y si es posible hasta hacer un ayuno por esa petición del hermano. Pero como no es usted que está en la situación del hermano, no le interesa. Mire, hermanos, Jesús, un hombre de oración, un hombre que nos enseña la palabra del Señor, que subía al monte a orar. Y antes de estar con los discípulos y hacer milagros, él estaba orando en el monte, platicando con el Padre. Porque la oración es la que nos dirige, hermanos, también. Es la que nos conduce, hermanos, nos dice, nos revela. Cosas que no están en la palabra, el Señor las revela. Yo me he quedado sorprendida, hermano, que muchas veces Dios me ha revelado tantas cosas. A través de la oración, yo un día estaba orando y quizás lo voy a cansar de decirles esto, pero yo no les voy a venir a decir algo que Dios no me haya mostrado. Porque antes de decir algo, Dios dice, hay que ver si es verdad que Dios lo dijo. Porque, hermanos, si no, pobrecita de mí, se ando diciendo, el Señor dice, cuando Dios no ha dicho nada. Pero, hermanos, yo estaba orándole al Señor. Y Dios me muestra una visión de un demonio con una figura así. Era bien larga así la cabeza y terminaba en punta, con unos ojos tan finos, que esos ojos eran tan feos que cuando yo estaba orando pude ver que me penetraron en mis ojos y qué horrible. Y oí una voz que me dijo, este es el demonio que tiene a muchos entretenidos en los teléfonos, a niños, jóvenes y adultos. Imagínese, yo me quedo a través de la oración. Usted hay cosas que el Señor se las va a revelar. Va a escuchar la voz de Dios, va a escuchar la voz del Espíritu Santo, que le va a decir, eso no lo hagas, eso no está bien. Muchas veces yo he sido corregida, y ya les he contado, a través del Espíritu Santo, cuando yo he estado buscando de la presencia del Señor. Imagínense, hermanos, y yo les digo a mis hijos, porque fue en la madrugada y les digo en la mañana, miren ese demonio que el Señor, y ustedes me dicen que solo demonio ve. No, le digo yo, lo que pasa es que Dios le muestra a uno las cosas para que uno las hable.
Pero a veces, hermanos, no creen. Este es el demonio que tiene entretenida. Y no es verdad, hermanos. Yo me he fijado, no es cuestión que Dios esté mintiendo porque Él nos conoce a cada uno de nosotros. Él conoce a nuestros hijos. Si hay hijos chiquititos que si no les da el teléfono, hacen grandes berrinches. Y mire, hay mucha gente que va en los buses, hermano, y todos van jugando con el teléfono. Yo a veces he ido parada ahí y observando, Dios mío, todos van jugando con el teléfono. Pero vaya, el que no conoce a Dios está bueno. Pero el que conoce a Dios, hermano, que esté perdiendo el tiempo, cuánto tiempo en ese teléfono, en el Facebook, en vez de irse a orar, aún por nosotros mismos debemos de irnos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude, para que Dios nos mantenga firme en el camino del Señor, porque la palabra dice, el que está firme mire que no caiga, cuidando nuestra vida espiritual, por nosotros mismos, orando, haciendo esos ayunos. Yo a veces he hecho ayunos, porque yo digo, voy a hacer un ayuno para mí, para que pues Dios me ayude a mantenerme firme, a obedecer a su palabra, hermanos. Es necesario, pero imagínense que muchas veces ni por nosotros oramos, mucho menos vamos a ir a orar por los demás. Ya no debemos de perder el tiempo, hermanos, como iglesia. Debemos de con más diligencia buscar el camino del Señor. Debemos de examinarnos cómo estamos, porque la palabra del Señor cada día nos habla. Dice que si retrocediéramos, no agradaría a Dios. Dios no se agrada con aquellos que retroceden, con aquellos que tiran la toalla, con aquellos que abandonan el camino del Señor por cualquier cosa. Dios no se siente complacido con eso, hermano. Dios quiere que usted sea valiente, que yo sea valiente. Y cada día que le sirvamos al Señor con más esmero, con más anhelo, porque las cosas que vienen, hermano, no son fáciles, son terribles. Pero dice el escritor, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquellos que tienen fe, que están, hermanos, esperando que un día vamos a estar con Cristo en la boda del Cordero. Que un día se va a terminar, hermanos, esos dolores, esos malestares en nuestro cuerpo, esas luchas, esas tentaciones que vienen a nuestra vida, esos ataques de Satanás. Un día se va a terminar todo eso y nos vamos a gozar con Cristo en la boda del Cordero. Solo llévese algo claro, que nosotros no hemos padecido nada como lo que padecieron estos hombres, hermanos. Pablo, un hombre de almirar, un hombre que llegó hasta el final. Esteban murió apedreado por predicar la palabra del Señor, imagínense. Y nosotros, hermanos, no hemos sufrido nada, ni estamos sufriendo nada todavía. Esas luchas de nosotros, hermanos, esas dificultades, esas enfermedades que llegan a nuestro cuerpo. Si usted tiene fe y si es la voluntad de Dios, Dios lo va a sanar. Pero si no es la voluntad de Dios, Dios nos va a llevar a su presencia. Si grandes hombres como Eliseo murieron enfermos, pero se fueron con el Señor. Así que de que nosotros, hermanos, no perdamos esa confianza en el Señor, porque Él es fiel y lo que ha prometido nos va a dar a cada uno de nosotros. Sé fiel, dice, hasta la muerte, y Él te dará la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte, así como Esteban, que fue fiel hasta la muerte para recibir la corona de vida. Seamos fieles hasta ese momento, hermano, hasta llegar hasta la presencia del Señor. Y allá, hermanos, vamos a gozar como becerros de la manada. Pero hay gente, hermanos, que dice, en Valdés, no le ha pasado, no he escuchado personas que dicen, allá afuera estaba mejor en el mundo, dice. Allá no tenía problemas, allá estaba bendecido, allá estaba prosperado y ahora que he venido al Evangelio, solo soy dificultades y problemas. Y es que Dios muchas veces nos va a pasar por el desierto, nos va a probar.
¿Cuántos hombres para poder vencer tuvieron que pasar el desierto, hermanos? Vamos a regresar a David. David fue perseguido por Saúl antes de sentarse. Ustedes pueden ver la historia de ese hombre. ¿Cuántos hombres de Dios, pastores ahorita, han pasado momentos difíciles? Pero Dios ha recompensado, hermanos, esa paciencia y esa perseverancia. Por eso es que no debemos de criticar el pasado de nadie, hermanos. Perdón, la victoria o el triunfo de alguien si no conocemos el pasado. Pero, hermanos, luchando con paciencia, vamos a vencer. Dice que he aquí yo vengo pronto y mi galardón para cada uno, para recompensar a cada uno según sean sus obras, según el trabajo de cada uno de nosotros. Allá arriba tenemos galardones, aquellos que le trabajamos al Señor, aquellos que le servimos. No tenemos que estar como el pueblo de Israel diciendo, Señor, mira que ellos están bendecidos. En balde es servirle al Señor. Y a través de Malaquía el Señor tuvo que exhortarles y decirles, en aquel día se va a ver la diferencia del justo, del que le sirve a Dios y del que no le sirve a Dios. Y en aquel día, hermanos, ustedes, todos aquellos que miran allá afuera prosperados y bendecidos, se va a ver la diferencia porque usted se va a gozar, pero ellos van a sufrir. Lamentablemente, porque muchos no quieren recibir al Señor, muchos son duros de corazón y algunos porque no les predicamos la palabra. Así es de que hay que ir y llevar ese mensaje. No solo cuando hayan campañas evangelísticas, sino que ese mensaje tiene que ser cada vez que Dios le dé la oportunidad de predicarle la palabra a esas almas. Pero en aquel día se va a ver esa diferencia. Usted se va a gozar si usted permanece fiel, honrando a Dios, siendo obediente, guardándose para Dios, apartándose del pecado y todo lo que a Dios no le agrada. Yo y usted nos vamos a gozar con Cristo. Así es de que, hermanos, a seguir adelante, buscando cada día y sirviéndole al Señor, no nos cansemos. A veces venimos, hermanos, enfermos, adoloridos, pero ahí Dios está con nosotros. A veces me he parado aquí, hermano, con unos dolores de cabeza que ya siento que voy a caer al piso, pero en su misericordia Dios nos ha sostenido. Y es que, hermanos, ya cuando uno va para anciano, miren, por eso ando esta gran Biblia aquí, ¿ve? Porque uno, hermanos, hasta la visión va perdiendo. Este cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se renueva cada día. El interior tiene que estar lleno de gozo, con deseo de servirle al Señor, hermano. Así es de que, iglesia del Señor, sigamos adelante, animemos unos a otros, animémosles. Dice que los fuertes lleven la carga de los débiles. Hay que animarles a aquellos que ya no quieren venir. No le pongamos el pie para que termine de caer, hermanos. Sino levantémoslos en el nombre del Señor, una palabra, un consejo. Porque el único que tiene, hermanos, derecho de juzgarnos es Dios. Pero la palabra nos exhorta cada día. Pero como hijos de Dios, Dios quiere que nos animemos unos a otros. Que nos dé lástima o compasión por aquellos que se han quedado. Así es de que, hermanos, no nos bajemos del bus. Ahí estamos bien ya. Hermanos, estamos subidos en el bus. Sigamos trabajándole al Señor. Algo raro el tema, saben que yo no le quería poner así, pero obedeciendo al Espíritu Santo. Así es de que el Señor me le bendiga, hermanos. Si hay alguien esta noche que ha venido a visitarnos, algún amigo que ha venido aquí a la iglesia, hoy es el día que puedes recibir al Señor como su Salvador. No hay un regalo más grande o algo más grande que nos pueda suceder que tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Habrá alguien? O alguien que quiera reconciliarse, que diga, he estado caminando un poco así, desanimado, pero ahora me quiero reconciliar, quiero que Dios me dé nueva fuerza, gloria al Señor. Y viene mi hermana. Vamos a orar por ella. Ore ahí, hermana, por hermana Luz. Así es de que Dios quiere, hermanos, de que vengamos a los pies del Señor y nos reconciliemos con Él.
Dios nos ama. Con amor eterno nos ha amado el Señor. Si no lo hay, hermanos, vamos a venir en palabras de oración. Bueno, mañana hay culto de oración, hermanos. Conéctese si tiene internet y puede hacerlo. A veces el internet está fallando. Y si no, pues hermano, congréguese en la casa del Señor. Vamos a orar. Poderoso Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios eterno, por esa